Este tipo de juicios es un juicio sumario. Se les llama juicios sumarios porque son muy rápidos. La intención es que la justicia sea impartida de manera pronta y expedita, ágil. Entonces este es un juicio que no se lleva mucho tiempo, muchos meses. Por eso, si se plantea bien desde un inicio, pues la audiencia constitucional se celebra a los 30 días. Imagínense, o sea, estamos hablando de 2 meses, mes y medio, una cosa así. Pero si hay requerimientos, hay incidentes, etcétera, 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 pues entonces el tiempo empieza a ser un enemigo. Y yo creo que aquí, si pensamos como empresarios, el empresario lo que quiere es seguridad, tranquilidad, quiere confianza de que las cosas van a salir bien. Y entonces, mientras más días pasen, más nervioso se pone, más intranquilo se siente. Y es entendible, es natural. Está de por medio, tal vez, patrimonio, está de por medio, tal vez, su persona, sus bienes, sus posesiones. Entonces, imagínense cuál será el estado de angustia en el cual está sometido ese empresario y que lamentablemente pues no podemos quitárselo en ese momento. Y mientras más días pasan, en ocasiones esa angustia es más. Me ha tocado casos de que se presenta la demanda y a los 2 días o al tercer día está hablando el empresario para preguntar cómo va, si ya tenemos una sentencia. Así es, y es entendible. Nos ponemos en sus pies y comprendemos perfectamente su postura. Repito, está en juego muchas veces muchas cosas, incluyendo la libertad. Entonces no vale, no se vale ni tampoco espantar al empresario, pero tampoco se vale ser desleal, ser incorrecto, ser no fiel, no cuidadoso de los detalles, porque, pues, insisto, el recurso o el patrimonio no es nuestro, es de un tercero y tenemos la obligación de preservarlo, de protegerlo. Entonces, cuiden, si algo estuvo mal en el 175, los van a prevenir para que en 5 días subsanen. Eso hace que la audiencia se vaya difiriendo. ¿Okay? Si el presidente del tribunal colegiado no encuentra motivo de improcedencia o no encuentra defecto en la demanda, y si fuera así, se subsana, la admitirá y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo, para que en un plazo de 15 días presenten sus alegatos o promuevan el amparo adhesivo. ¿Okay? ¿Qué son los alegatos? Ahorita vamos a platicar de ello. ¿Okay? Pero antes vamos a platicar del amparo adhesivo, para que puedan entender qué es el amparo adhesivo. La parte que haya obtenido una sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsiste el acto reclamado, podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia. La presentación y trámite del amparo adhesivo se regirá exactamente como el amparo principal y seguirá la misma suerte procesal del primero. ¿Cuándo procede el amparo adhesivo? Para que entendamos cuándo es procedente. Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo denetivo a fin de no quedar indefenso, o cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo. Ahorita vamos a ver qué es estas dos cosas. ¿Okay? Miren, aquí tenemos la primera tesis, está identificada con el número de registro 202-1444, es de la primera sala, es de enero 2020,
Es la tesis 5 romano 2020 de la 10ª época, página 647 del libro 74, tomo primero. Amparo adhesivo y formulación de alegatos. Sus formalidades, materia y alcance son distintos. Y vamos viendo qué ha resuelto el Poder Judicial al respecto. Y dice, la función del amparo adhesivo es brindar una mayor concentración al juicio de amparo directo, en aras de lograr una justicia completa, evitar dilaciones innecesarias e impedir la existencia de diversos juicios de amparo respecto de los mismos actos reclamados, sin que ello implique un límite al contenido de los alegatos que pueden formular las partes, pues las formalidades, la materia y los alcances del amparo adhesivo y de los alegatos son distintos. Así pues, el amparo adhesivo constituye el ejercicio de una demanda de amparo bajo las mismas formalidades en cuanto a la presentación y el trámite que rigen al principal. Su materia está limitada a violaciones procesales y al análisis de argumentos para mejorar la sentencia que fue favorable al quejoso adherente. Su alcance exige a los órganos de amparo plasmar de manera sistemática el análisis de la argumentación. Por su parte, los alegatos constituyen uno de los elementos esenciales del procedimiento, cuya formalidad implica que las partes tengan la posibilidad de argumentar con pleno conocimiento del expediente y la información que obra en el mismo. 1. Su materia no tiene más límite que el propio asunto, pues es factible hacerlos valer sobre manifestaciones, opiniones o conclusiones lógicas respecto al juicio de amparo. Esto es comunicar al órgano jurisdiccional lo que a su derecho convenga. Y en cuanto a su alcance, si bien deben ser analizados, no existe obligación de plasmar consideración alguna al respecto en la sentencia. De ahí que los presupuestos para la procedencia del amparo adhesivo no limitan las manifestaciones que puedan llegar a expresarse por parte de las partes como alegatos, pues válidamente pueden encaminarse a fortalecer o mejorar las consideraciones del fallo reclamado en la parte que les benefició o algún otro aspecto, pues se relacionan con la litis del juicio de amparo. Tan es así que el propio artículo 181 de la Ley de Amparo señala expresamente que las partes cuentan con ambas posibilidades sin que se excluyan. Esto salió del amparo en revisión 7515/2018, del 8 de mayo de 2019, y la tesis se publica hasta el 24 de enero de 2020 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Miren, vamos a hacer unos comentarios de entre lo que es alegatos y si vale la pena hacerlos valer o no. Ya ustedes tomarán la decisión y sus abogados. Conforme a la Ley de Amparo que entró en vigor el 3 de abril de 2013, o sea, la nueva Ley de Amparo, se creó la figura del amparo adhesivo. Eso no existía antes, que es el amparo que se presenta por la parte que obtuvo la sentencia favorable y que tenga interés jurídico en que subsiste el acto reclamado. Amparo el cual se interpone en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio, el cual se tramita en el mismo expediente y se resuelve en la misma sentencia. La presentación y trámite del amparo se rige en lo conducente por lo dispuesto para el amparo principal y seguirá la misma suerte que establece el primero. Conforme al artículo 182 de la Ley de Amparo, solo procede en dos casos: cuando el adherente trata de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo para no quedar indefenso, y cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo
al resultado del fallo. Aclaro que únicamente se incorporó la figura del amparo adhesivo en relación con el juicio de amparo directo. Y precisamente en congruencia con lo anterior, dicha figura es improcedente en el amparo indirecto. O sea, vamos separando. Ya quedamos que el amparo indirecto ante un juez de distrito, normas generales o, en su caso, actos o omisiones. Ya quedamos que el amparo directo es contra sentencias que ponen fin a un juicio. Bueno, en el amparo indirecto no se permite el amparo adhesivo. No existe esa figura. Esa figura solamente se crea a partir de 2013, a partir de abril, para el amparo directo. ¿Qué significa? No es otra carpeta. Se integra a la carpeta, se integra el expediente y se resuelve en la misma sentencia. Lo que busca es fortalecer los argumentos del quejoso, para que trasciendan en el fallo. Lo podemos ver de la siguiente manera, miren. Entonces se puede afirmar que quien ganó el asunto a pesar de la existencia de violaciones al procedimiento puede acudir al amparo adhesivo si su contraria combate la sentencia y se corre el riesgo de que se le conceda el amparo, pues en esa tesitura el tribunal colegiado tiene que abordar el examen de las violaciones procesales respectivas cuando las invoca el quejoso y el federal advierte que debe concederse el amparo en el fondo. Sin embargo, existe la posibilidad de que en el amparo adhesivo, si no se interpone de forma debida, inclusive pudiese perjudicar a quien lo promovió. Esto es, que en su escrito el adherente plantee violaciones procesales para expresar cómo las mismas no afectan en sí el fondo del asunto ni violentan las garantías del quejoso, pero que dichas violaciones procesales no hayan sido invocadas por el quejoso en el amparo al cual se adhiere quien invoca dichas violaciones procesales. Por lo que al revisar el federal dichas violaciones procesales por la invocación del adherente, estas tendrán que analizarse necesariamente previo a dictar una resolución que afecte al fondo del asunto, suponiendo que el fondo sea la materia del amparo promovido por quien perdió y luego, después de ese examen, atienda al contenido del amparo adhesivo que plantea violaciones procesales, con lo que se juzgaría en orden, primero el fondo y después las violaciones. Esto conforme a los artículos 107, fracción tercera, 170 y 172 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en vista de que el amparo adhesivo solo procede en el amparo directo, y que en contra de la sentencia dictada en amparo indirecto procede el recurso de revisión para impugnar lo que un juez de distrito resolvió, los legisladores asimismo proveyeron la figura de la revisión adhesiva, mediante la cual la parte que obtuvo un amparo favorable puede adherirse al recurso de revisión interpuesto por la perdedora. Artículo 82, Ley de Amparo vigente, con lo cual el tribunal revisor queda obligado a estudiar en primer lugar los agravios del recurrente y posteriormente pronunciarse sobre los expuestos por quien se adhirió al recurso, ya que la adhesión no es por sí sola idónea para lograr la revocación de una sentencia, pero es un medio de defensa en sentido amplio, que garantiza a quien obtuvo sentencia favorable la posibilidad de expresar más que agravios, alegatos tendientes a mejorar y reforzar la parte considerativa de la sentencia que condujo al resolutivo favorable, y también a impugnar las consideraciones del fallo que concluyen en un punto decisorio que le perjudica. Vean esta tesis, es una tesis de 2017 y dice: alegatos en el juicio de amparo. El término genérico de 15 días para su presentación es común y aplicable para todas las partes, incluido el quejoso. Interpretación del artículo 181 de la Ley de Amparo. Dice: el artículo citado señala en lo que interesa que cuando el presidente del colegiado admite una demanda de amparo directo,
mandará notificar a las partes el acuerdo relativo para que en un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al que surte efectos dicha notificación, presenten sus alegatos. De lo que se sigue que, dada la forma incluyente y sin distensión en que se redactó el plazo aludido, en relación con la formulación de alegatos, es común para todas las partes, que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Amparo, son primero el quejoso, el tercero interesado, la autoridad responsable y en su caso el Ministerio Público Federal. Por lo que si alguna de ellas pretende hacer argumentos tendentes a exponer razones de hecho y de derecho en defensa de sus intereses jurídicos, sin excepción debe ceñirse al plazo señalado, pues de otra manera su presentación sería extemporánea y sin posibilidad de que el órgano jurisdiccional esté en condiciones de considerarlos para resolver el fondo del asunto. Esto surgió del amparo directo, les decía, 713-2017. Y bueno, esta otra tesis que estamos viendo en la página 1809, es la 201-3689, dice alegatos en el juicio de amparo. Si bien es cierto, de acuerdo a la ley vigente hasta el 2 de abril de 2013, el Pleno de la Corte emitió la jurisprudencia PJ 2794, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época, número 80, agosto 94, página 14, el rubro alegatos no forman parte de la litis en el juicio de amparo, en la que consideró que no podía constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en los alegatos, toda vez que no había sido esa la intención del legislador. También lo es que, acorde con la redacción del artículo 181 de la Ley de Amparo vigente, al admitir la demanda, el presidente del colegiado ordenó notificar a las partes del acuerdo relativo para que en un plazo de 15 días presenten los alegatos respectivos o promuevan el amparo adhesivo. Por tanto, en el nuevo ámbito temporal de la legislación de la materia, esa ley de amparo, la intención del legislador fue incluir la figura jurídica de los alegatos dentro del juicio de amparo directo como un derecho procesal de las partes, con la finalidad de brindar una mayor concentración para lograr una justicia completa para cada involucrado en este juicio, y así respetar el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el 17 constitucional, y dar oportunidad a que las partes fortalezcan su punto de vista, por lo que el órgano colegiado, al emitir la sentencia, debe pronunciarse respecto de los alegatos. Fíjense, lo que no pasaba con la ley anterior. Ahora sí son muy importantes los alegatos. ¿Okay? Hay un término que se utiliza mucho, alegatos de bien probado. Investiguen qué significa alegatos de bien probado. ¿Okay? Bajo ciertas reglas, pues soslayando iría en contra de la naturaleza del artículo 181. En ese orden de ideas, si el alegante obtiene una resolución a su favor, serán inatendibles sus planteamientos, ya que por el sentido alcanzado en el fallo es innecesario pronunciarse al respecto. Lo mismo ocurrirá si en aquellos se introducen aspectos en los que se pretenda mejorar o alcanzar un beneficio mayor al ya obtenido, pues para ello debe promoverse el promedio de impugnación idóneo, pero debe tomarse en cuenta que cuando aludan a causales de improcedencia, ya sea para desestimarlas o para declararlas fundadas, pues además ese aspecto es una cuestión de orden público y estudio preferente, lo hagan valer o no las partes. Finalmente, cuando quien promueva los alegatos no obtenga una sentencia favorable o no se ubique en los anteriores, el tribunal podrá desestimarlos remitiéndose a las consideraciones de la propia ejecutoria o bien mediante un pronunciamiento concreto al respecto.
Esto surgió del 8º Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar, con residencia en Naucalpan, en el Estado de México. Surge del amparo directo 376-2016, cuaderno auxiliar 574-2016, 10 de noviembre de 2016. Del amparo directo 402-2016, 467-2016, del 419-2016 y 491-2016. Fue una contradicción de tesis, la 81-2017, pendiente aún de resolverse por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué son los alegatos? Miren, vamos a ver algunos especialistas, son algunos doctrinarios, jurisconsultos, expertos en la materia. Para José Becerra Bautista, los alegatos son las argumentaciones jurídicas tendientes a demostrar al tribunal la aplicabilidad de la norma abstracta al caso controvertido con base en las pruebas aportadas. Esto lo podemos encontrar en un libro de Derecho Procesal Civil, editorial Porrúa, página 323, de Rodolfo Bucio Estrada. En cambio, Alberto Said Ramírez define a los alegatos como los que se producen en un periodo procesal previo a la sentencia, pero posterior al desahogo de pruebas. Por ello, históricamente se les ha conocido como alegatos de bien probado, pues son las conclusiones de los abogados de las partes con las que termina la fase de instrucción. Para los colegiados de circuito, los alegatos son las argumentaciones verbales escritas que formulan las partes una vez concluidas las fases postulatorias y probatorias. En una acepción general, se traduce en el acto realizado por cualquiera de las partes mediante el cual se exponen razones de hecho y de derecho en defensa de sus intereses jurídicos, pretendiendo demostrar al juzgador que las pruebas desahogadas confirman su mejor derecho y no sí los argumentos y probanzas de su contraparte. Esto surgió de la tesis 180, del registro 186-817 de los colegiados de circuito de junio 2002. ¿Cuál es la finalidad? Otra vez, Rodolfo Bucio dice por ahí, señala que la finalidad de presentar alegatos es influir decididamente en el ánimo del juzgador para que se dicte una sentencia favorable a los intereses de una de las partes. Eso es un escrito en el cual tratamos de mejorar nuestra demanda. Enrique M. Falcón manifiesta que con los alegatos se persiguen 3 objetivos. Primero, comunicar. 2, demostrar. Y tercero, persuasión. Los 2 primeros se desprenden de la definición, al ser un escrito tendiente a comunicar y demostrar el buen derecho. Respecto al tercero, pretende obtener cambio de actitudes y conductas como un modo de ver la realidad y un modelo teórico de actitudes y conductas como un modo de ver la realidad. Y un modelo teórico persuasor debe ser coherente, pertinaz y eficaz. Desde esta óptica, la selección de los elementos persuasivos del mensaje tiene por objeto presentar la superioridad de una alternativa desde un punto de vista de determinación de pautas o de determinadas pautas. Eso está en Garantías Constitucionales del Proceso, es un libro. ¿Cómo pueden presentarse los alegatos? Pueden ser orales o escritos, cuando se abre el periodo de alegatos o al finalizar la audiencia. ¿Okay? ¿Los alegatos son una carga procesal para las partes? Así es. Los alegatos constituyen una carga procesal, sin embargo es importante recalcar que el juzgador no tiene la obligación de pronunciarse sobre ellos en la sentencia que dicte. ¿Cuál es la estructura de los alegatos? Los colegiados señalan la exposición de alegatos común en los juicios ordinarios
no tienen una forma determinada en las leyes procesales, pero se debe tener en cuenta que se configura con la exposición metódica y razonada de los hechos afirmados en la demanda, las pruebas aportadas para demostrarlos, el valor de esas pruebas, la impugnación de las pruebas aportadas por el contrario, la negación de los hechos afirmados por la contraparte, las razones que se extraen de los hechos probados y las razones legales y doctrinarias que se aducen a favor del derecho invocado. Eso sale del registro 186.817, es la tesis 1 séptimo A 175 de colegiados, es de la novena época, es de junio 2002, tomo 15, página 625. De lo anterior podemos considerar que la estructura de los alegatos debe ser una exposición metódica de los hechos afirmados, pruebas aportadas y el valor que tiene cada una de ellas, y todas las razones legales que aducen en favor del derecho que invocamos. José Ovalle Favela señala que unos buenos alegatos deben contener los siguientes puntos: una relación sucinta y precisa de los hechos controvertidos, así como las pruebas aportadas y deshogadas para acreditar los hechos en los que se sustenta la acción. 2. La aplicabilidad del derecho invocado al caso concreto, es decir, señalando los supuestos jurídicos y el encuadramiento de estos en los hechos expuestos, ya sea en la demanda o en la contestación. Y 3. Una conclusión consistente en que al haber probado los hechos y demostrado la aplicabilidad del derecho, se debe condenar o absolver de las prestaciones reclamadas. Los alegatos forman parte de la litis del juicio de amparo, no forman parte de la litis. El Pleno de la Corte ha establecido que solo el acto reclamado, el informe justificado y las pruebas aportadas pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Sin embargo, los alegatos fortalecen lo que pretenda, en este caso la parte, o la contraparte, o las partes. La razón de lo anterior, manifiesta el Pleno, es que, atenta a la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos pesados en los alegatos. Eso lo podemos descubrir en el registro número 100, 3194, de la octava época, apéndice 1917, septiembre de 2011, tomo 2, procesal constitucional, materia común, primera parte, 11ª sección, sentencias de amparo y sus efectos, páginas 1480 para ser buscada. ¿Ok? Así es como piensan los colegiados. Entonces, ¿realmente vale la pena presentar alegatos en un juicio? Si hasta este momento ustedes consideran que no vale la pena presentar alegatos, piénsenlo 2 veces, ya que en algunas ocasiones vale la pena que se presentan. Es por ello que presento 2 ejemplos cuando vale la pena presentar alegatos. Primero, cuando conozcas una causal de improcedencia, ya que desde el principio tienes mayores posibilidades de ganar el juicio si presentas alegatos donde hagas saber al juzgador una causa de improcedencia. Tan es así que el juzgador está obligado a entrar al estudio de tus alegatos si son de esta naturaleza, que nuestros tribunales colegiados de circuito ha sostenido lo siguiente: cuando se hace valer una causa de improcedencia en los alegatos, estos sí deben ser materia de estudio, en virtud de que conforme al
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador de garantías, lo cual implica que cuando éste advierta que se actualiza una causa de improcedencia, debe hacerla valer oficiosamente y por mayoría de razón. Puede afirmarse que si una de las partes aduce que se actualiza una hipótesis de improcedencia, el órgano de control constitucional debe